hoy les voy a hablar sobre la educación en Finlandia. En el 2017, Finlandia contaban con una población de 5.5 millones de habitantes en una extensión de 338.145 kilómetros cuadrados y está dividida en 10 regiones. Finlandia es el sexto país más extenso de Europa. En Finlandia hablan finés o finlandés como lengua materna, pero también hay una segunda lengua oficial que es el sueco, que es hablado por el 5.6% de su población. La escolaridad obligatoria en este país es de 7 a 16 años de edad, que comprende la educación básica o primaria. El sistema de educación finlandés consta de educación preescolar, educación primaria o básica, educación preparatoria general y vocacional, educación superior y educación para adultos. El Estado tiene un alto presupuesto para la educación, que es el 14%, y es el cuarto país a nivel mundial que más dinero invierte en la educación por alumno. La mayoría de escuelas básicas y de secundaria son públicas, por lo que tan solo el 0.5% equivalen a las escuelas privadas. Un dato interesante es que tan solo el 0.4% de los alumnos no terminan la escuela obligatoria. Finlandia es uno de los mejores países del mundo en calidad de alfabetización, aritmética y educación en ciencias. En este país no se realizan exámenes ni se otorgan calificaciones hasta el 5º grado, que comprenden los niños las edades de 11 años. El sistema educativo finlandés está dividido en 3 etapas. En su educación formal, que son educación básica, educación secundaria y educación superior. La educación superior consta de 3 a 4 años, en posgrados de 2 a 3 años. La educación es gratuita en todos los niveles e incluye la asistencia médica, asistencia psicológica y la asistencia de logópedas, que son especialistas en la terapia del habla. Y en conjunto con los docentes trabajan para que el alumno esté en perfecto estado y participen para cada uno en las áreas de enseñanza. En la educación preescolar abarca desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, por lo que en cada región es obligatorio que existan guarderías infantiles. La educación es gratuita también. Y un dato interesante es de que a pesar de que no es obligatoria, la participación de alumnos es del 96%, que pasan a la educación básica o comprensiva, que consta de 9 cursos, y los niños empiezan en este nivel desde los 7 años a los 16. En la educación primaria, las comidas son gratuitas, al igual que los libros de texto y todo el material que se tienen en este nivel. En Finlandia hay unas 4.000 escuelas de educación básica y cada año ingresan 60.000 niños aproximadamente. Durante los primeros 6 años, las clases son impartidas por docentes denominados profesores de aulas, que son los que imparten todas las áreas en las diferentes clases. Y en los últimos 3 años se denominan a los profesores de materia o encargados de áreas específicas en las diferentes clases. Las materias de la escuela básica que son impartidas son en la lengua materna, que es en finlandés o sueco. También imparten otro idioma nacional o regional. Imparten también idiomas extranjeros, matemática, física, química, historia e instrucción cívica, que se me hace que para mí es fundamental para crear ciudadanos responsables y conscientes de sus acciones. También imparten educación física, música, artes plásticas, manualidades, economía doméstica, religión o educación ético-filosófica, biología
biología, geografía y medio ambiente. Y en educación económica doméstica imparten clases a los alumnos sobre todos los quehaceres que se tienen que hacer en los hogares. En la educación secundaria superior, el plan de estudios está diseñado para 3 años. A diferencia de la educación básica, se basa en asignaturas que para conseguir el título se deben aprobar como mínimo 75 asignaturas y 45 de ellas son obligatorias y el resto pues son optativas. En educación superior está formada por universidades superiores profesionales que están a cargo del Ministerio de Educación, a comparación de la Escuela Superior de Defensa, que pertenece al Ministerio de Defensa, con el fin de impartir la educación militar superior. Las universidades expiden títulos inferiores llamados candidaturas, las superiores que son maestrías y de posgrado que son las licenciaturas y los 14 o a 15 horas. El calendario escolar es de 190 días y la semana escolar consta de 25 a 30 horas. Como podemos ver en este ejemplo de aula, pues los niños están distribuidos en mesas, están en grupos, ya que se les insta a trabajar en equipo y que colaboren para poder aprender mucho más rápido. Esta es un ejemplo del portal del Ministerio de Educación en Finlandia, por lo que pude traducirlo al español, y en el que se pueden ver las noticias que puede dar el Ministerio de Educación de acuerdo a educación infantil, cómo pueden obtener ayuda financiera de acuerdo a becas o a préstamos o subsidios de estudio. También hay información de educación en general, ¿verdad? En todos los niveles, educación vocacional y las diferentes bibliotecas que se encuentran distribuidas en todo el país. Como podemos ver, acá está el portal escrito en el idioma oficial, que es el finlandés. El 99% de los alumnos terminan la escuela básica completa, que es bastante alto el porcentaje, casi el 100% terminan la escuela básica completa. El 90% de la educación profesional y el 98% pues están en la educación secundaria general. Las clases son de 45 minutos y tienen un espacio de 15 minutos entre clase y clase que pues le dan importancia al descanso, a los juegos, para que los alumnos pues puedan estar en óptimas condiciones de recibir la enseñanza. Los presupuestos asignados se dan de acuerdo a las necesidades, ya que se les paga el transporte a los alumnos que vivan a más de 5 kilómetros de los establecimientos. La educación es inclusiva y los niños con capacidades especiales son evaluados y analizados para estar en las instituciones educativas o si tienen que estar en un centro especial y se realiza una planificación especial de acuerdo a su edad y a su condición. Como podemos ver en este ejemplo, en las clases los alumnos pues no tienen zapatos. Esto se da mucho más en el nivel preescolar, en el que los niños pueden dejar los zapatos fuera de la clase y pueden estar en calcetines para estar mucho más cómodos. En la primera evaluación PISA, Finlandia logró el primer lugar en lectura en un listado de 43 países participantes. Como podemos ver, este es otro ejemplo en la escuela primaria o básica en el que los alumnos tienen una formación en U, ¿verdad? Hay un grupo de alumnos que están al centro, ¿verdad? Que puede ser los que estén exponiendo o los que necesiten mayor atención durante la clase. En estas gráficas tengo a Finlandia en el resultado de competencias en cuanto a ciencias, lectura y matemáticas que tienen el primer lugar. Aquí está un número de estudiantes en las diferentes instituciones educativas y eso fue en el año 2005, que un ejemplo es de que en educación básica o primaria había 586,000 estudiantes en
2.579 instituciones. Y a nivel universitario habían 176.000 estudiantes en las 20 universidades que existen en el país. Este es un dato interesante que coloqué para ver que los países latinoamericanos pues están tomando la metodología finlandés para la educación. Y este fue un programa que se llamó Aulas Globales, en el que participaron más de 20 estudiantes y docentes para poder ver las clases, la forma en que los docentes y los alumnos interactúan en los diferentes establecimientos. Esta es la ministra de Educación, que se llama Sanni Grahn, quien asegura que el secreto del sistema finlandés es el alto nivel educativo que tienen los docentes. En la clase, en esta que tengo acá, que es a nivel primaria o básica, a pesar de que los alumnos tienen las mesitas y escritorios individuales, pues están también puestos en fila para trabajar de forma colaborativa. Y por último tenemos las 10 claves de la educación en Finlandia, que la primera dice que los docentes son muy valorados y el acceso a la carrera es muy exigente y la preparación es intensa. Número 2, la educación es pública y gratuita entre los 7 y los 16 años. No se pagan libros ni material escolar. Número 3, el reparto del dinero público se hace de forma equitativa. Los fondos estatales se reparten de acuerdo a las necesidades de cada región. Número 4, el currículo es común para que los centros se adapten. Los profesores diseñan el currículo y planifican su clase de acuerdo a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de los alumnos. Número 5, la educación se personaliza, ya que se respeta el aprendizaje, el ritmo de aprendizaje de cada uno de los alumnos, y se huye de las pruebas estandarizadas. Número 6, los alumnos tienen tiempo para todo. Las jornadas lectivas son muy cortas y se le da prioridad en los 15 minutos que tienen de espacio entre clase y clase al descanso y al juego. Número 7, la preparación de la clase es parte de la jornada laboral en docentes, ya que tienen un espacio para poder planificar las clases siguientes. Número 8, se evita la competencia y las cifras. No hay exámenes hasta el 5º grado de primaria y el informe que se le da a los padres es descriptivo. Se premia la curiosidad como número 9 y la participación. Se valora la creatividad y la experimentación en los diferentes proyectos y actividades que tengan en clase. Y número 10, los padres se implican y complementan la educación de sus hijos en las diferentes actividades, en los diferentes niveles de la educación, por lo que es fundamental la participación de docentes, alumnos y padres de familia, por lo que se da una educación exitosa. A continuación voy a pasar un video en el que se complementará la información sobre cómo está estructurado el nivel educativo, el sistema educativo, y las clases y cómo es la formación de los docentes en Finlandia. Prácticamente no tienen tareas. La mitad del tiempo de clase se dedica al juego y los niños entran a las 8:39 y salen a las 2 o 3 de la tarde, a veces incluso más temprano. El gobierno no invierte cantidades increíbles de dinero y no existen las escuelas privadas. Aún así, este país es, con diferencia, el que mejor educación académica tiene en todo el mundo, quedando en los primeros lugares de la evaluación PISA en todas y cada una de las materias, y se tiene a su población como de las más preparadas del mundo. Entonces, ¿qué podemos aprender de Finlandia? Su increíble sistema educativo para que formemos estados con una población conocedora y capaz. Verás, la fama del sistema de educación de Finlandia cobró fama en el año 2000, fecha en la que la OCDE lanzó por primera vez un estudio en el que evalúa cómo le va a los países en la educación. Finlandia tenía los mejores resultados del mundo. El secreto de la mejor educación fue cuando los
los finlandeses empezaron a lloverles intelectuales, psicólogos y delegados del extranjero para saber cómo rayos lo hacen. ¿Y qué descubrieron? La clave son dos cosas: los valores y los profesores. La sociedad finlandesa, de tradición luterana, aprecia y valora la importancia de aprender. Se premia la responsabilidad y el conocimiento por encima del nivel económico o el puesto de una persona. Aquí, lo importante es la formación y no tu situación socioeconómica. Muestra de ello es el enorme respeto que se les tiene a los profesores, siendo miembros muy destacados y consultados por la sociedad. En Finlandia, más del 80% de las familias va a la biblioteca los fines de semana y prácticamente todas están suscritas a revistas o periódicos, costumbres que luego se transfieren a sus hijos. Esto da como resultado que los niños desde muy pequeños adquieran el hábito de leer y por lo tanto que adquieran conocimientos a través de los libros. Pero sin duda, los grandes protagonistas de esto son los docentes. En Finlandia, todo aquel que quiere iniciar la carrera docente debe haber tenido las mejores notas del país. Eso para empezar. Para entrar a la facultad, cada candidato debe superar difíciles exámenes de conocimiento, matemáticas y lectura. Debe de demostrar tener aptitudes comunicativas y de enseñanza de excelencia. Y aquellos que dominen un instrumento y hablen algún otro idioma, además del finés, tendrán más posibilidades de ingresar. Por si la evaluación fuera mediocre, también se toma en cuenta la sensibilidad social de los postulantes y se considera si han participado en alguna organización benéfica, por ejemplo. Así, de todos los candidatos para la docencia, solo el 10% es admitido, y de ese 10%, los mejores se encargan de enseñar en la primaria.